paso a las ponencias. Entonces vamos a empezar por, tal y como está en el programa, por la primera, ¿vale? La primera va a correr a cargo de Lucas Mora Caviedes, que es ingeniero técnico agrícola, especialista en explotaciones agropecuarias. Estuvo trabajando durante 5 años como técnico avícola de campo en Agrovic Sur y en SAD Andalucía, empresa hermana, y hasta la actualidad lleva 21 años, que no es poco, como delegado de ventas en la zona centro-sur de IPRA, del laboratorio IPRA. Los dos puestos muy relacionados con asesoramiento y apoyo técnico ambiental en productores tanto de cerdo como avícolas. Se dedica a los dos sectores, ¿vale? Él nos va a hablar sobre una cosa que todos de alguna manera tenemos que tener en la cabeza, y es el Real Decreto, por el nuevo Real Decreto de Agricultura. Ya no es tan nuevo, el decreto se publicó en el 2021, ¿vale? Aunque debería ser de obligado cumplimiento, si no me equivoco, luego Lucas nos lo dirá, a partir del 1 de junio de este año, de julio, perdón. Y dentro del Real Decreto, uno de los pilares fundamentales es el desarrollo del SIGE, del Sistema Integral de Gestión, ¿vale? Que todos los productores tienen que tener y que tienen que desarrollar desde ya. Entonces, sin más, Lucas, ya puedes conectarte. Vamos a probar. Ahí te veo. Sí, buenas tardes, Javier. Pues todo tuyo. Venga. Sí, pues nada, buenas tardes. Como bien dice Javier, soy Lucas Mora, especialista en explotaciones agropecuarias, ingeniero técnico y delegado de ventas del Laboratorio Sur. En primer lugar, mi agradecimiento a la invitación a Nanta para participar en esta cuarta formación para productores de huevo campero, y mi objetivo es acercaros un poco al SIGE, ese gran desconocido, donde mi intención es deciros, a ver, vamos a hacer cumplimiento. Permitir, vale. Mi intención no es más que acercaros al SIGE y demostraros que no es tan desconocido. Es más, que llevamos años trabajando y preparándonos para este momento. Como bien dice Javier, este SIGE nace dentro de la nueva normativa de obligado cumplimiento del sector avícola, que irrumpe con el Real Decreto 637/2021, donde se establecen las normas básicas de ordenación de las explotaciones avícolas. Estamos obligados a su cumplimiento 3 meses después de su publicación, menos en una serie de condicionantes que luego iremos desarrollando, que nos han dado una prórroga que se nos viene acabando. Hay que tener en cuenta que mientras que el sector de avicultura de carne ha contado con una norma de ordenación, la avicultura de puesta no ha tenido esta normativa específica hasta este momento, por lo cual actualmente tenemos una nueva normativa donde se ha revisado y actualizado la normativa de ordenación. Esto tiene su lado bueno y su lado malo. Su lado bueno es que sabemos dónde nos tenemos que dirigir, sabemos dónde podemos consultar y qué tenemos que cumplir. Lo malo es que tenemos que cumplirlo, ponerlo las pilas y le tenemos que dar a los pedales ya, porque esto está aquí. A partir de ahora, esta norma viene a ser nuestro Padre Nuestro. Con este nuevo Real Decreto ha llegado una nueva forma de gestionar los datos y las exigencias a nuestra explotación desde las diferentes administraciones, siendo este SIGE el documento de referencia a partir del 1 de julio de 2022. Bien. El presente Real Decreto establece unas normas básicas para la ordenación de las explotaciones avícolas, en las cuales incluye infraestructura, equipamiento y manejo, ubicación, bioseguridad y condicionantes higiénico-sanitarias y requisitos medioambientales. Todo ello nos permitirá un eficaz y correcto desarrollo de nuestra actividad conforme a la normativa vigente de higiene, sanidad animal, identificación y registro, bienestar de los animales y medio ambiente y el cambio climático, eso tan de moda y que nos preocupa a todos tanto. Será de aplicación a todas las explotaciones avícolas que críen o mantengan aves de corral, tanto producción de carne como de reproducción, tanto de huevo como de carne. En lo que nos confiere habrá una salvedad sobre todo aquellas explotaciones de autoconsumo y las explotaciones reducidas,
Recordamos que las explotaciones de autoconsumo son aquellas que tienen como máximo 0,15 UGM, esto es 30 gallinas ponedoras y 50 pollos de carne, y las explotaciones reducidas, aquellas que tienen menos de 150 gallinas ponedoras y 250 pollos de carne. En este tipo de explotaciones no es obligado la aplicación del Sistema Integral de Gestión de Explotación Ganadera, que solo es una parte del Real Decreto. Aparte hay otros condicionantes que no tendrán que cumplir, pero este quizás es el más significativo. A partir de ahora aparecen una serie de conceptos nuevos donde la sostenibilidad, la bioseguridad, la sanidad y el bienestar animal son muy importantes, tanto a nivel de explotación como a nivel de imagen del sector. No nos debemos de quedar con el mensaje de que esta nueva normativa viene a exigir y a obligar su cumplimiento, sino que también nos viene a ayudar a mejorar a la hora de producir y a mejorar nuestra imagen, o al menos ese es el espíritu. Algunos de ellos, como la sanidad animal, la bioseguridad y el bienestar animal, estará bajo el trabajo de asesoramiento y la visita sanitaria del veterinario de explotación o referencia, según el volumen de explotación. Aquellas que sean explotaciones de autoconsumo o reducidas estarán obligados a tener un veterinario de referencia al cual consultar. El resto, todas, necesitarán un veterinario titular de la explotación, incontratado para tal efecto. Dentro de la sanidad animal es necesario asegurar la protección de la salud humana. La gestión de estiércoles es necesario asegurar la protección de la salud humana y del medio ambiente, siendo los titulares de la granja los responsables de su correcta gestión. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con la revalorización agrícola que llevamos a cabo por terceros, los agricultores de la zona, tierra de nuestra propia propiedad, en las cuales seguimos siendo responsables de una forma subsidiaria de cualquier negligencia con este estiércol. Debemos de intentar asesorar y entregar un decálogo de buenas prácticas a estos agricultores. Esto es muy importante y tenemos que hacer mucho énfasis. El estiércol empieza a ser un problema, más allá de nuestras instalaciones. Una de las partes que nos preocupa mucho y que se refleja en este nuevo Real Decreto es la reducción de gases contaminantes y de efectos invernaderos. Para ello tendremos una serie de medidas dentro del inventario de mejoras técnicas ambientales disponibles. Esto además nos permitirá también contabilizar las emisiones. El Ministerio se ha comprometido a una serie de herramientas que nos permiten tanto validar nuestras mejores técnicas disponibles como contabilizar las emisiones de nuestra propia explotación, lo cual nos va a permitir también ver un poco cómo vamos evolucionando. Esto es algo vivo. Las exigencias de hoy no tienen por qué ser las de mañana. La Administración, gracias a este tipo de herramientas, pueden ir valorando si vamos sobre el camino acertado o no. O puede interpretar que hay una mejora técnica que la consideran muy relevante y que debemos de empezar a aplicar, aunque no aparezca en esas mejoras técnicas. Y aparte nosotros podemos aportar también algunas técnicas que entendamos que conseguimos una reducción de gases contaminantes y de efectos invernaderos. En el caso específico para las naves de gallinas ponedoras, reproductoras o pollitas, para este control de emisiones de amoníaco se recomienda que ejecutemos la gestión de estiércol y depuración del aire. En el caso de la gestión del estiércol se intenta que las aves en jaula, la evacuación sea lo más frecuente posible, mientras si están en suelo se intentan sacar lo menos posible de estiércol y tener un sistema de ventilación forzado que nos permita tener un estado adecuado de la cama. Otra alternativa son los depuradores de aire, que son caros y complejos, tanto su funcionamiento como su mantenimiento, por lo cual entiendo que están desacreditados. ¿Qué tenemos que cumplir en este Real Decreto y en qué plazo? A los 3 meses de la entrada en vigor de este Real Decreto, que entró en julio de 2021, debemos de cumplir completamente este Real Decreto. Sí es verdad que hay unas salvedades, las cuales vamos a pasar a enumerar, que nos dan una tregua. Una de ellas, los requisitos en materia de formación. A partir del 1 de enero de 2023 tendremos que cumplir todas las características que nos pide este Real Decreto, independientemente de la formación en bienestar animal y de aplicación de productos fitosanitarios o biocidas, que es algo que ya estábamos obligados a su cumplimiento antes de entrar a este Real Decreto.
Con este nuevo Real Decreto, a partir del 1 de 2023, el titular de la explotación se debe de asegurar que todas las personas que trabajan con las aves tengan una formación adecuada en diferentes materias como la producción avícola, el manejo, la sanidad animal, bienestar animal, gestión ambiental, registro de información y normativa vigente en el ámbito europeo, nacional y autonómico y local, independientemente de lo que establece la normativa específica en materia de bienestar animal y tratamiento de biocidas. Cuando alguien entra a trabajar en una explotación, en los primeros 6 meses está obligado a tener una formación mínima de 20 horas en estas materias. Hay una salvedad. Todo aquel que lleve más de 3 años en una explotación trabajando y que lo pueda certificar, está libre de esta formación, pero lo exime durante 5 años, porque cada 5 años tenemos que hacer un curso de 20 horas de reciclaje de conocimientos. Otra de las salvedades que nos permite el Real Decreto y que entra en vigor a partir del 1 de 2024 es los requisitos en materia de seguridad, higiene, infraestructura, equipamiento, manejo y condiciones higiénico-sanitarias. Esto viene regulado por el artículo 5 y el artículo 6 del Real Decreto, con condiciones sobre infraestructura, equipamiento y manejo y condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad de las explotaciones avícolas. Realmente, muchos de estos apartados ya cumplimos, ya estamos informados, ya tenemos conocimiento, incluso lo aplicamos en el día a día propio y nos ha permitido incluso mejorar nuestra producción. Aquí hay artículos como de obligado cumplimiento, como que la superficie del terreno debe ser la adecuada, el suministro de agua debe ser controlado y evitando las posibles pérdidas. Tenemos que tener un contador en el suministro de agua que nos permita contabilizar ese consumo. Debemos optimizar el uso de energía y minimizar en la medida de lo posible los ruidos, los olores, el polvo. Las instalaciones deben estar en buen estado. Las explotaciones que tengan aves con un acceso continuo al aire libre deberán de existir unas instalaciones que permitan su confinamiento total por motivos sanitarios o un plan de contingencia para estos casos. Esto es algo que todos cumplimos o al menos todos somos conscientes de que tenemos que cumplir. Dentro de las condiciones higiénico-sanitarias, igualmente, el mantenimiento de los dispositivos de limpieza, tener ropa y calzado exclusivo para la explotación, el suministro de agua debe ser adecuado y debemos hacer una analítica con una frecuencia semestral, esto ya sí que es obligatorio. Debemos de tener un sistema de gestión de los residuos. Ahora sí que es verdad que con este nuevo Real Decreto todas las nuevas explotaciones están obligadas a trabajar con un régimen de todo dentro, todo fuera. Y aquellas que ya existan antes de entrar en vigor este Real Decreto, como mínimo lo tendrán que llevar a cabo cada 2 años. Todo el tema del vallado perimetral, las visitas, el identificar las visitas, los arcos de desinfección, todo esto sigue estando reflejado aquí y ya lo conocemos. Sí es verdad que en el caso del arco de desinfección y el vallado sanitario empieza a ser ya obligatorio. Además, las explotaciones de más de 10 UGM, esto es más de 2.000 gallinas o 3.300 broilers de capacidad máxima, deben de disponer al menos de un lavabo, váter y sistema de ducha o equivalente con agua caliente. Ya no vale solamente con tener un vestuario donde poderse cambiar, sino que tenemos que tener también una zona de baños. Otra de las excepciones dentro del Real Decreto es el Sistema Integral de Gestión de Explotación Avícola, que entró en vigor a partir del 1 de junio de 2022. Comentando con Javier, me decía que había un diferente celo según la administración y la localización. Hay sitios donde se está empezando a pedir por parte de la administración y otros sitios que todavía no saben de él. Nuestra obligación es ponernos las pilas y desde el 1 de julio de 2022 tendríamos que estar obligados a tener la explotación. Esto no es más que un documento de consulta para cualquier visita y de algún agente de la administración competente. Realmente es un documento que ya gran parte lo tenemos elaborado, simplemente que nos viene a ordenar un poco toda esta información y que debemos actualizarlo cada 5 años siempre que no haya una modificación sustancial. Sí hay una figura nueva que es el veterinario de explotación, que juega un papel importante, ya que ellos son los que van a elaborar el apartado de sanidad, bienestar animal, higiene y bioseguridad. Con respecto a la gestión de estiércol de explotación, en la explotación
como comentábamos anteriormente, es muy importante que el titular de la explotación avícola es responsable de asegurar la trazabilidad del estiércol y acreditar su adecuada gestión. Si esto es un gestor autorizado y homologado, no hay ningún tipo de problema. El problema viene cuando vamos a hacer una revalorización agrícola por tercero. Ojo con las aplicaciones en el campo. También nos vienen a hablar un poco de lo que es la figura del estercolero. El estercolero o el almacén de estiércol debe estar cubierto en un lugar cuya solera esté impermeabilizada y contar con un sistema de recogida de lixiviado para su correcto tratamiento. La capacidad de almacenamiento de estiércol tiene que ser suficiente y adecuada a la gestión. Toda la estructura tiene que ser, tienen que evitar el riesgo de filtraciones y buscando la eliminación de cualquier posible riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. En cuanto a la reducción de emisiones para las explotaciones existentes, igualmente tenemos una salvedad y la obligación de cumplimiento será a partir del 1 de enero de 2024 para aquellas explotaciones que tengan que hacer algún cambio estructural, esto es, que tengan que hacer alguna modificación dentro de la explotación para adecuarse, y aquellos que no necesitan adecuarse entraría en vigor a partir del 1 de junio de 2023. Aquí, en las nuevas instalaciones, aquí hay un corte, que son las 55 UGMs, que es donde empiezan a obligarnos a ejecutar este punto. O sea, a partir de las 11.000 gallinas y de 18.000 pollos, tenemos que tener un plan de reducción de emisiones para las explotaciones existentes. Aquí conjugamos tanto la estrategia nutricional, con una formulación de pienso que permita reducir el contenido de proteína, como los piensos multifases, y la reducción de las emisiones. Tenemos que, en las explotaciones nuevas, asegurarnos que son menores a un 60% con respecto a la técnica de referencia. La técnica de referencia sería una nave tradicional, que no tuviera aplicada ninguna mejora técnica disponible. Y en el caso de las explotaciones que ya existan, tenemos que justificar un 30% una vez que aplicamos estas mejoras técnicas disponibles que decimos que tenemos de reducción con respecto a la técnica de referencia. Luego también tenemos que tener claro que desde el 1 de julio de 2022 tenemos que comunicar las mejoras técnicas disponibles que llevamos a cabo en nuestra explotación. Esto igualmente se libran aquellos que tienen menos de 11.000 gallinas y menos de 18.000 pollos. Esto está aquí ya. Es algo que no nos debemos de empezar a plantear. Es algo que tenemos que tener ya en la agenda y toca hacerlo. Si es verdad que aquí estamos dentro de una evolución, tendremos que aprender tanto la administración como nosotros, pero es algo que no hay marcha atrás. Son las reglas del juego y tenemos que ir adaptándolas. Como habéis visto hasta ahora, la gran mayoría de puntos ya los cumplimos, o al menos tenemos conocimiento de ellos, con lo cual entiendo que tenemos bastante camino recorrido. El Sistema Integrado de Gestión de Explotaciones, el famoso SIGE, es la herramienta que aglutina toda la documentación necesaria para el correcto funcionamiento de las granjas. Esto no viene a engrosar la lista de documentos. Su principal objetivo es simplificar los distintos planes que ya tenemos en la granja, por lo cual, bien manejada, es una herramienta para el ganadero para tener planificado y organizado el funcionamiento de la explotación. Esto nos va a permitir tomar decisiones en determinados momentos. Tiene un contenido mínimo, este SIGE, donde por un lado tenemos la identificación del veterinario de la explotación, que ya puede ser titular o referencia según la capacidad. Además, en el punto 2, un plan de limpieza y desinfección, desinsectación y desratización. En ella tenemos que tener incluidos tanto los trabajadores encargados, los productos utilizados, el almacenamiento de los mismos, registro de actividades, monitorización de eficacia. Todo esto son documentos que tenemos que ir añadiendo y archivando a este plan de limpieza. Muy importante es la copia de la ficha técnica de los productos y albaranes de empresa de desinfección si las hubiera. Todo esto a fecha de hoy ya lo tenemos en la mayoría de los casos y de hecho lo venimos haciendo así. Es cuestión de organizar un poco
y tenerlo todo archivado. El plan de higiene, igualmente, o hemos oído hablar de él o ya lo tenemos y lo ejecutamos. De todas formas, es algo que si no lo tenemos es fácil de conseguir, es algo que no es extremadamente complicado. Por el otro lado, tenemos la valoración de los promedios antibióticos utilizando un plan de uso racional de antibióticos. Volvemos a hablar otra vez del plan de uso racional de antibióticos. Este tiene que estar incluido en el SIGE. Es algo que toma una importancia vital dentro de este Real Decreto. Y así la Administración nos lo está haciendo saber continuamente. Para ello hay una serie de herramientas como el PRESB, que centraliza toda la información de las recetas que se generan en la explotación para que podamos controlarla y comparar. Lo que estamos buscando es un equilibrio entre sanidad animal y la seguridad sanitaria. Plan de formación en materia de bienestar animal, medio ambiente, bioseguridad, sanidad, higiene y manejo. Esto no es más que lo que hemos comentado antes. En la explotación entra alguien a trabajar, en los primeros 6 meses tiene que hacer un curso de mínimo 20 horas para ponerse al día. Podemos justificar esta formación si llevamos más de 3 años trabajado en un puesto similar, pero eso no nos exime de que cada 5 años tenemos que hacer un curso de reciclaje de 10 horas. Por otro lado, en el punto 7 tenemos el plan de recogida y almacenamiento de cadáveres, que esto no es más que un plan de gestión esto no es más de lo que va incluido en el plan de gestión de subproductos ganaderos, con un gestor autorizado, el depósito homologado o hidrólisis, bancada hormigonada para evitar derrames, describir un poco cómo lo hacemos todo. Y en el punto 8 tenemos sistema de gestión de residuos ganaderos en las explotaciones, peligroso y no peligroso. Aquí todos estamos obligados a tener un gestor de productos peligrosos, de residuos peligrosos. Nos tenemos que dar de alta como pequeño productor de residuos peligrosos. Es algo que ya está aquí y que ya estaba, con lo cual tenemos que estar muy familiarizados con ello. Esto sí que es nuevo, que es un plan de gestión ambiental. Es nuevo el concepto, pero el contenido ya lo venimos aplicando de forma práctica y de forma normativa. Por un lado, tenemos que tener las medidas para optimizar el uso del agua y la energía, que vienen incluidas las mejoras técnicas disponibles que estamos obligados a cumplir y a comunicar a la Administración. Por otro lado, las medidas para el control de emisiones de partículas y olores. Entonces, llevan una serie de registros identificando posibles afectados, quejas, accidentes o incidentes. También debemos de llevar un plan de producción y gestión de estiércol, el cual debe de incluir como mínimo cuestiones como el sistema de recogida, la producción anual estimada de estiércol, la descripción de las gestiones previstas, superficie agrícola o forestal en la cual aplicamos la revalorización. Y por otro lado, en el punto nuevo tenemos el plan sanitario, que es una de las partes de obligado cumplimiento del SIGE, en el cual volvemos a hablar otra vez del uso racional de uso de antibióticos. Y además tenemos que conjugarlo con el plan de higiene y bioseguridad. Todo ello hecho por el veterinario titular de la explotación. En el punto 11 tenemos el plan de bienestar animal, en el cual venimos a ampliar parte del plan de bienestar animal que estaba en vigor. En ello tenemos que hacer una descripción de las condiciones estructurales y ambientales de la explotación, una evaluación de los factores de riesgo, en el cual tenemos que incluir también riesgos de desastres naturales, tales como inundaciones, terrenos, incendios. Y en ellos tenemos que identificar y diagnosticar los daños, tener una serie de medidas de prevención, protección y reparación, actuar en caso de emergencia y debemos de tener datos de los planes de protección civil autonómicos o locales, teniendo claro siempre dónde se pueden consultar. Además, debemos reflejar en lo posible el bienestar durante el transporte, la carga, si lo hacemos con personal propio o con personal externo, igualmente la descarga, indicar la facilidad de inspeccionar la camada y se debe de llevar un control de animales tratados, encontrados muertos, eutanasiados, mutilaciones e intervenciones autorizadas. Además de un plan de contingencia en caso de corte de suministro de agua para garantizar el acceso libre al agua. Bueno, pues esto es un poco lo que viene a contarnos el SIGE. Es algo que no le debemos de tener miedo y como tal tenemos que ejecutarlo. Ya está aquí, ha venido a quedarse y esto lo podemos ver de dos formas, o un castigo
o una herramienta que nos ayude a tener organizada toda la información que hoy en día nos requiere el Real Decreto. Pues solo me queda daros las gracias y espero no haberos vuelto un poco loco. Sí que es verdad que es un material muy denso, pero que no por ello no debemos de tenerlo al día y trabajar sobre él. Me tenéis a vuestra entera disposición para cualquier consulta o duda. Y vuelvo a decir que es algo nuevo y que tanto la administración como nosotros tenemos que poco a poco ir aprendiendo. Seguramente dentro de unos años no será el SIGE que os acabo de explicar ahora, porque es una herramienta viva y continuamente irá cambiando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lucas. Menudo temita, las has dejado fundidos pensando. Ya comenté que lo podía adornar poco, No, la normativa es así. claro, eso es lo que tiene. Y Y es lo hay que hay. otros temas más lúdicos, pero realmente esto es denso. Bueno. Sobre todo lo que buscaba era acercaros un poco a que esto es algo que no nos debe de preocupar, que ya gran parte, estamos en un sector muy profesionalizado, tenemos muy buen asesoramiento a través de empresas de alimentación, empresas de sociosanitarios, laboratorios, incluso parte de la administración, que yo creo que nos pueden ayudar bastante en esto y gran parte de la normativa de obligado cumplimiento y de los requerimientos ya hemos dado ese paso. Ya todos al menos nos suena todo. Otra cosa es que lo hemos dejado para última hora, como casi siempre nos pasa, ¿no? Pero también los inspectores, tampoco veo una presión ahí muy fuerte en principio de la inspección pidiendo SIGES y pidiendo estas cosas. Pero bueno, ya se empieza, ya empieza a haber alguna En llamada. porcino, que es obligatorio, desde el 1 de enero, sí es verdad que ya están empezando a moverse un poco, a mover un poco la colita. Pero en Muy bien. agricultura sí es verdad que es un poco más lento. Pues agradecerte mucho, sobre todo, que te has ajustado a tiempo, vamos, como un reloj. No es la